Influencia cultural y social del lenguaje escrito. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad constituye un instrumento clave del proceso educativo. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad constituye un instrumento clave del proceso educativo. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad constituye un instrumento clave del proceso educativo. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad constituye un instrumento clave del proceso educativo. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad constituye un instrumento clave del proceso educativo. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad constituye un instrumento clave del proceso educativo. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Su papel en la apropiación de la cultura e incorporación del individuo en la sociedad. ¿Qué es la educación para usted? Es el derecho que tiene todo individuo de formarse en los conocimientos, en el legado que nos ha dejado la misma sociedad. Desde la antigüedad hasta hoy, todos esos descubrimientos, todo ese bagaje de conocimiento que se ha dado, es el derecho de todo individuo el de conocer, el de formar. ¿Qué es ser docente hoy? El ser docente hoy es el ser el pilar o el estratega, mejor dicho, de formar. La esencia del lenguaje es expresar ideas, necesidades, constituye un elemento clave del proceso educativo. La esencia del lenguaje es expresar ideas, necesidades, constituye un elemento clave del proceso educativo. La cultura de una sociedad es influenciada por su lengua escrita, ya que ella es una impresión de ésta. La cultura de una sociedad es influenciada por su lengua escrita, ya que ella es una impresión de ésta. La cultura Es precisamente a través del lenguaje que el niño se inserta en el mundo y se diferencia de él, ya que en su desarrollo van pasando de una función efectiva e individual a una función cognitiva y social. Es precisamente a través del A través del lenguaje escrito, el niño puede dirigir y reorganizar su pensamiento, controlar su conducta, favoreciendo su aprendizaje cada vez más consciente. A través del lenguaje escrito, el niño puede dirigir y reorganizar su pensamiento, controlar su conducta, favoreciendo su aprendizaje cada vez más consciente. Pero ella no se rió, solo lo miró. Su mirada estaba en blanco porque no había entendido el chiste. ¿No le gustaba reírse a la princesa?, le preguntó. No lo sé, dijo la princesa, no soy muy inteligente. Pero es muy hermosa, le dijo. ¿Estás segura de que no es muy inteligente? Sí, dijo, me lo han dicho en 1000 ocasiones. ¿Cómo puede ser tan hermosa?, le preguntó el príncipe. Así nací, dijo la princesa. La princesa Pía le contó una historia. Había escuchado esa historia en 1000 ocasiones.
que escuchaban en 1000 ocasiones. Mi madre tiene un amigo, dijo la princesa, es un mago. Cuando yo era pequeña, a mi madre le preocupaba que yo no fuera muy inteligente. El mago le dijo a mi padre que podría regalar mi belleza a alguien, a la persona que más amara. El príncipe asintió. Mercurio le había dado el don a un similar. La princesa notó que el príncipe le escuchaba con atención. No era fácil de mirarlo, pero sonreía mucho y eso le gustaba. ¿Les gusta sonreír? Sí. ¿Sí? Al príncipe le gustaba cómo se sentía junto a ella. Ni siquiera se sentía feo cuando estaba a su lado. A la princesa le encantaba estar con el príncipe. No se sentía estúpida cuando estaba con él. Pronto las cosas cambiaron entre ellos. ¿Te conté sobre la guerra de Troya?, preguntó el príncipe. Sí, dijo ella, ¿te conté lo que sucedió en el desayuno? No, contestó el príncipe. A todos les cuento sobre la guerra de Troya, dijo la princesa. El príncipe se rió. Se veía maravilloso cuando se reía. Cuando se separaban, se extrañaban el uno al otro. Mientras él se peinaba cuidadosamente, solo pensaba en ella, aunque se preocupaba por él que le contaba una y otra vez. A él, ella podía pensar que era un tonto, pero aún así no lo era. La princesa Pía no podía estar sin el príncipe. No quería olvidar qué había sucedido en el desayuno. Ni siquiera se daba tiempo para peinar su cabello. Estaba segura de que él pensaba que era fea. ¿Hay una persona que ustedes quieran, que ustedes amen? Como su mamá, su papá, sus hermanos, su mascota. A ver, no tengo. Mamá.